mis hermanos, nos hablaba de que nosotros tenemos que estar vigilantes. Si quieres acompañarme a Lucas 12:35, dice la palabra en adelante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Y vosotros, dice, sean semejantes a esos hombres que aguardan la venida del Señor que viene de las bodas. Dice que tenemos que estar ceñidos, listos, preparados, con las lámparas encendidas, porque dice que va a venir el novio de las bodas y va a tocar a la puerta. Y dice: y ustedes tienen que estar listos, porque cuando Él toque y llame, dice, ustedes les tienen que abrir la puerta. Y les digo la verdad, dijo Jesús, Él mismo, dijo, se ceñirá, se vestirá para ustedes, se pondrá un delantal, Él mismo los llevará a la mesa, los sentará, dice, y Él mismo les servirá. Pero nos dice el Señor: estén listos con sus lámparas encendidas. Porque dice ahí más adelante en esta parábola del siervo vigilante, que el Señor les dice que nadie sabe cuándo va a venir un ladrón a una casa, ¿verdad? Dice: si el Señor de la casa supiera a qué horas ha de venir el ladrón, ciertamente vigilara para que ese ladrón no viniera a minar su casa, que no venga a robar su casa. Pero así es, le dijo el Señor, estén atentos con sus lámparas encendidas, porque nadie sabe si el Señor vendrá en la medianoche, si vendrá en la madrugada, si vendrá en la primera vigilia, dice, o en la segunda vigilia. Nadie lo sabe, pero dice: estén preparados con sus lámparas encendidas. El Señor también nos explicaba, mis hermanos, acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Acompáñenme ahí, mis hermanos. Mateo 25 del 1 al 13. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor, las 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. El Señor también les refería a esta parábola, mis hermanos, que dice que el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes, que unas eran insensatas y las otras eran prudentes. Las insensatas dice que solamente llevaron sus lámparas con el aceite que tenían ahí, pero las prudentes, dice la palabra, que aún tomaron las vasijas y llevaron aceite extra para sus lámparas. Y eso fue lo que hicieron las prudentes. Dice una definición de prudente es precavido. Y que dice un dicho por ahí: hombre precavido vale por 2, ¿verdad? Entonces ellas dijeron: vamos a llevar la lámpara porque el novio va a venir y lo estamos esperando. Necesitamos, porque es la noche, necesitamos tener la lámpara, pero voy a llevar extra aceite porque no sabemos a qué horas ha de venir el novio. Y entonces dice que todas se durmieron y todas cabecearon. En medio de la noche, mis hermanos, llega a veces, aunque sea plena luz del día, pero la noche se presenta como esos días de dificultad. Y yo creo que aunque seas insensato o prudente, la dificultad llega a nuestras vidas. Los problemas llegan a nuestra vida. Las malas circunstancias llegan a nuestra vida. A veces es tan pesada la carga que tenemos que no podemos ni orar, o que nos da sueño, o que es tanto el cansancio que no podemos hacer nada, y simplemente a veces lo que queremos es dormirnos. Y a los discípulos les pasó, mis hermanos, cuando estaban en el tiempo de que Jesús iba a ser entregado. Jesús les dijo: vayan conmigo y oren. Y Jesús en el Getsemaní
derramando sus lágrimas, hasta dice la palabra que gotas de sangre salieron de su frente de la aflicción que tenía. Pero dice la palabra que los discípulos, por causa de la tristeza, se durmieron y no pudieron orar. Eso lo dice la palabra. Entonces, mis hermanos, a veces estamos en situaciones así tan difíciles que todos cabeceamos y todos nos dormimos. Pero dentro de nosotros, mis hermanos, estamos esperando. Dentro de nosotros tenemos esa esperanza, como nos decían el viernes, la fe. Tenemos esa fe y esa fe nos da amor, y el amor nos da la esperanza de que Jesucristo va a llegar a salvarnos y a librarnos. Pero sabes, a veces es tanto el cansancio que nos dormimos o que no podemos hacer nada. Pero dentro de nosotros está esa lucecita que brilla, que nos dice: Señor, estás aquí, porque me voy a dormir, porque no puedo hacer nada con esta situación. Miren Jeremías, mis hermanos, cuando él estaba viviendo un momento de aflicción. Pero antes de eso, en Jeremías dice: yo hallé tus palabras. Y yo, dice, me comí tus palabras. Y dice: y fueron tus palabras, Señor, gozo y alegría para mi corazón. Tus palabras, Señor, fueron un deleite. Cada vez que tú me hablas, mi Señor, yo me gozo con tu palabra y son un deleite para mí. Pero cuando llegaron los momentos de aflicción, porque Jeremías era un profeta de Dios, que Dios le hablaba a él para que le hablara a un pueblo que estaba duro, que iba a ser juzgado, que iba a ser cautivo, y las palabras de Dios venían a él y él tenía que hablar al pueblo. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? Que este pueblo no quería recibir la reprensión de parte de Dios y comenzaron a perseguirlo y querían matarlo, lo encarcelaban, lo metían en cisternas. Pero hay un momento que Jeremías dijo: no más, ya no me acordaré de tu nombre, yo ya no voy a hablar tu palabra. Pero dice: pero había un fuego dentro de mí que no lo podía contener, y yo quería contenerlo y resistirlo y decir: no voy a hablar más tu palabra, por causa de los problemas. Pero él dice: no pude resistirlo. No pude resistirlo. Ese fuego dentro de mí me quemaba los huesos. Y eso es lo que sucede, mis hermanos, que así como las 10 vírgenes, mis hermanos, llega un cansancio, llega algo que ya no podemos, ya no puedo más, no puedo avanzar, no puedo mantener mis ojos abiertos, Señor, voy a dormirme. Pero dice que a la medianoche se oye un clamor y dice: el novio viene, el novio viene. Y dice que todas despertaron y las que alistaron sus lámparas. Y dice que las que no tenían aceite en sus lámparas casi se les apagaba, mis hermanos. Y ellas decían: dame de tu aceite, dame de tu aceite. No, les dijeron: no, porque no sea que después nosotros nos quedemos sin aceite. Vayan ustedes y compren en donde lo venden. Pero dice la palabra que cuando ellas se fueron y regresaron, el novio ya había cerrado la puerta y ellas estaban: ábrenos, ábrenos, Señor. Y él abrió para decirles: no los conozco, apartados de mí, porque no les conozco. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está nuestra lámpara? Podemos decir en este día que el Señor unge mi cabeza y que mi copa está rebosando. Podemos decir que en los momentos de dificultad tenemos nuestras lámparas llenas, porque vienen los problemas para todos. Pero ¿de qué manera nosotros estamos llenando nuestras lámparas? En segunda de Pedro dice, mis hermanos, que tenemos la palabra profética más segura, en la cual dice: debemos estar atentos y prestar atención, dice, en ella, porque ella es como una lámpara que brilla en medio de la oscuridad, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, si nosotros no comemos la palabra, si nosotros no estamos ahora alimentándonos de la palabra de Dios, dime de qué nos vamos a llenar y qué es la luz que hay en nuestro interior. Porque dificultades van a venir, mis hermanos. Pero la palabra de Dios nosotros tenemos que comerla, saborearla, masticarla. Porque sabes una cosa, mis hermanos, Juan preparaba el camino para la venida del Señor, y él estaba ahí predicando un evangelio de poder. Arrepiéntanse,
Pero Jesús nos dice, mis hermanos, que Él un día fue levantado en esas nubes y unos ángeles dijeron: he aquí que ven en los cielos, porque aquel que ustedes ven irse, un día va a venir. Un día va a venir. Y dice el Señor: tengan sus lámparas listas, tengan sus lámparas encendidas, porque no sabemos el día, porque no sabemos la hora, porque no sabemos cuándo el Señor va a llegar, mis hermanos. Pero ¿cómo están nuestras lámparas? ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Cuando venga la aflicción, ¿qué aceite, qué unción, qué presencia? Las vírgenes decían: ábrenos, pero Él dijo: no las conozco. Porque muchas veces tenemos la palabra como un adorno, mis hermanos, pero no tenemos intimidad con Dios. Y cuando Él dice: no te conozco, es porque no tengo intimidad contigo. No te acercas a mí. No te acercas, no vienes a buscarme. El domingo pasado nos decían: provoca a Dios. Provoca tu milagro. Si Él se esconde, búscalo, provócalo. Y mis hermanos, cuando hay un fuego encendido, porque nos gustan las reuniones, ¿verdad? Y a mí me encantan las reuniones. Y cuando ponen la fogata, pero apenas son las 11, es muy temprano. ¿Y qué decimos? Échale más leña. Échale más leña al fuego, muévele ahí, porque se está acabando la leña. Mis hermanos, esto es lo mismo. Necesitamos nosotros avivar el fuego, avivar el don de Dios que ha sido puesto en nosotros. Dice la palabra del Señor: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Desde un principio, mis hermanos, cuando el Señor hizo el tabernáculo, le dijo al sacerdote: cada mañana el sacerdote pondrá leña en el altar, y el fuego, dijo, nunca se apagará. Nunca. Esa era una orden. Y decía en mi Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: recuerden que el fuego nunca debe apagarse. El sacerdote, dice, pondrá leña cada mañana, y continuamente, mis hermanos, continuamente ese fuego tiene que estar ardiendo en la casa de Dios, en el tabernáculo. Pero ahora nosotros, mis hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Cuando Abraham iba a hacer el sacrificio, mis hermanos, a su hijo Isaac le dijo: tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? El Señor, mis hermanos, ha proveído el fuego. El Señor, cuando tú pones un altar, Él derrama, Él envía su fuego. Él envía su presencia. Pero si nosotros no preparamos un altar en nuestro corazón, si nosotros no estamos avivando ese fuego que hay en nosotros, podemos nosotros saber ahora y decir: ¿cómo está mi lámpara ahora? ¿Cómo está mi lámpara? Cuando Salomón dedicó el templo, dice la palabra del Señor que el Señor envió, cuando ellos ya tenían el sacrificio listo, el mismo Dios envió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y dice que los sacerdotes y los levitas, nadie pudieron entrar a ministrar por causa de la presencia del Señor. Ese fuego, mis hermanos, el fuego del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero mi pregunta es ahora: ¿estás preparando el camino para la venida del Señor? ¿Estás tú listo en este día con ese fuego, con esa llama ardiendo dentro de ti, con esa lámpara encendida, con la palabra de Dios dentro de ti, esperando la venida del Señor? Otra pregunta es: ¿estás escondiendo la luz que hay en ti? Porque muchas veces ni siquiera estamos esperando nosotros la venida del Señor y no estamos listos con nuestra lámpara, menos vamos a preparar a un pueblo como Juan. Menos si no estamos listos nosotros con nuestro propio aceite, con el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Pero si nosotros lo tapamos, nadie lo ve,
Ni siquiera estamos listos nosotros para la venida del Señor y tampoco estamos preparando el camino para la venida del Señor. Así es que, mis hermanos, vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a provocar ese fuego. ¿Qué les parece? Vamos a provocar que el Espíritu Santo nos confirme, nos bautice, porque vamos a tener bautizos en agua. Pero dice la palabra del Señor que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Señor nos dice en su palabra: yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que haces por mí. Pero dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice: arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, si no quitaré tu candelero de su lugar. Somos una antorcha encendida, una antorcha que abre, que brilla. ¿Y cómo, mis hermanos? ¿Cómo vamos a llenarnos ahora? ¿Cómo vamos a llenar nuestras lámparas? La palabra de Dios, mis hermanos, es esa lámpara que brilla en medio de la oscuridad. Comamos la palabra del Señor, porque ella es gozo y alegría para nuestro corazón, porque ella va a provocar un fuego, mis hermanos, que en medio de la noche, en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, mi hermano, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de lo que estés pasando, mis hermanos, el fuego en tu interior no va a dejar que te caigas. Ese fuego no te va a dejar estar. Y nunca le reclamarás a Dios. ¿Por qué? Si no le dirás gracias, porque en medio de esta prueba yo estoy bien, porque en medio de la dificultad, Señor, tú ardes en mi corazón, como aquellos hombres camino a Emaús, que caminaban Jesús con ellos, pero ellos no se daban cuenta. Vivían en tristeza porque Jesús había sido crucificado. Pero cuando lo reconocieron, dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Acaso no nos ardía el corazón dentro de nosotros? Porque ellos caminaron con la palabra, ellos andaban con la palabra, comían con la palabra. Mis hermanos, dejemos de perder nuestro tiempo con las redes sociales. Preparemos el camino para el Señor, porque no podemos transferirle a nuestros hijos. Yo no puedo darle a mis hijos de mi aceite, no puedo hacerlo por más que yo quiera. La salvación es personal. Así es que pidámosle al Señor que ese fuego arda en nuestro corazón, que nos dé hambre por su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Dice tu palabra, Señor, que tú no apagas el pábilo que humea, Señor. Y si aquí, Señor, hay alguien apagado espiritualmente, Señor, si solamente sale un humito, Señor, ahí un incienso, mi Dios, muy leve, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sople en sus vidas, Señor. Sopla, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, y derrámate, Señor, como en el tiempo antiguo, Señor. Clama, mi hermano, clama por ese fuego de Dios en tu vida. Clama por sentir ese fuego en tu corazón. Arrepitámonos de nuestros pecados y volvámonos a Él de todo corazón. Llena nuestra lámpara, Señor, con tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, para alumbrar a otros y no estar escondidos, Señor, y ser luz como tú lo eres, Señor. Que por medio de tu pueblo, por medio de tus hijos, Señor, personas sean sanadas, Señor. Personas sean liberadas, Señor. Personas sean rescatadas, Señor, del horno del infierno, Señor. Que tu pueblo, Señor, que tu iglesia, mi Dios, arda, Señor, para predicar tu evangelio en la calle, Señor. Que seamos como una antorcha encendida que proclama tu venida, Señor. Que tus obras, que tus milagros, que tus enseñanzas, Señor, den testimonio de que tú, Señor, estás ardiendo en nuestra vida, Señor. Perdónanos, mi Dios, perdónanos, Señor. Si hemos descuidado, si no hemos velado, si no hemos estado listos para tu venida, Señor, perdónanos, mi Dios.
pero que de hoy en adelante, Señor, nos mantengamos atentos a tu palabra, nos mantengamos vigilantes a tu palabra, nos mantengamos comiendo tu palabra, Señor, porque es ella, Señor, la lámpara que brilla, Señor, en nuestra vida. Tu presencia, Señor, es nuestra lámpara que brilla en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Provoca al Señor,